Bueno, yo creo que es tiempo de ir comenzando. Entonces, vamos a ver, déjame ver por aquí. Bueno, pues bienvenidos a esta conferencia del ciclo de conferencias virtuales de la Academia de Catálisis. Voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, es el doctor Víctor Varela Guerrero. Voy a leer su semblanza y después de esto le daré la palabra para que nos dé su plática. Entonces, el doctor Varela es originario de la ciudad de Toluca de Lerdo. En el año de 1997 ingresó al área de control de calidad e investigación de National Starch and Chemical SADCB, hoy Henkel, y en 1998 se integró al área de ventas técnicas en la compañía Películas Plásticas SADRL en septiembre de 1999. Ingresó a la Universidad Autónoma del Estado de México como profesor de asignatura, dando clases en diferentes licenciaturas, tales como Relaciones Económicas Internacionales, Economía, Actuaría, Química y Planeación Urbana y Regional. A partir de 2001 ingresó como profesor de tiempo completo interino a la Facultad de Química de la UAMX, dando clases en las licenciaturas de Ingeniería Química, Químico en Alimentos, Químico Farmacéutico Biólogo. De 2001 a 2003 realizó los estudios de maestría en Ciencias en Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México, obteniendo el reconocimiento al mejor trabajo de tesis de ese año. Al mismo tiempo, en el año 2002 fue nombrado integrante del comité curricular de la licenciatura en Ingeniería Química, realizando las actividades encomendadas para lograr la primera acreditación del programa en Ingeniería Química en el año 2003. Por parte de CASEI, en los periodos 2004 a 2006, fue jefe del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Química de la UAMX. De 2006 a 2011 realizó sus estudios de doctorado en el Departamento de Ingeniería Química en la Texas University in College Station bajo la supervisión del Dr. Hae Kwon Young. En el año 2011 se reincorpora a la Facultad de Química de la UAMX como profesor de tiempo completo definitivo, siendo asignado a realizar investigación en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAMX, UAM, UNAM, donde en 2011, de 2011 a 2015 es nombrado responsable administrativo y coordinador. En 2016 es nombrado subdirector administrativo para 2017. Para 2017 es nombrado subdirector académico y de 2020 a 2024 fue electo director de la Facultad de Química de la UAMX. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la presentación, doctor. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Espero no ser aburrido y estar relajado para presentarles pues bueno, es más que nada una descripción de lo que hemos estado realizando en nuestro laboratorio. Y bueno, pues si me permiten, un minutito nada más, pues es ubicarnos dónde estamos. Bueno, yo estoy en la Facultad de Química de la UAMX, la cual tiene cuatro campus. Es el campus Colón, el campus Cerrillo, el campus Rosedal y obviamente el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAM-UNAM, que es en donde yo estoy, donde tengo mi laboratorio y donde tengo mi oficina. Este centro conjunto, pues es obviamente dirigido entre el Instituto de Química de la UNAM y la Facultad de Química de la UNAM. Es decir, los posgrados, las licenciaturas se comparten, sin embargo, todas están regidas por la Facultad de Química de la UAMX. En la UAMX tenemos cinco programas de licenciatura, que es químico, químico en alimentos, ingeniero químico, químico farmacéutico biólogo e ingeniero petroquímico. En cuanto a los posgrados, tenemos maestría y doctorado en ciencias ambientales, maestría y doctorado en ciencias químicas, maestría y doctorado en ciencia de materiales, maestría y doctorado en ciencias farmacéuticas y maestría en calidad ambiental. Todos ellos están en el PN, bueno, lo que antes era el PNPC, ahora es PNP. Y bueno, pues se puede obtener beca con así también de ellos. Bueno, después del comercial, vamos a empezar un poquito con lo que voy a hablar,
que son pues obviamente los materiales nanoestructurados, que muchos de ustedes yo creo que ya los deben de conocer. Voy a hablar un poco de sílicas mesoporosas ordenadas o MS por sus siglas en inglés, que son materiales mesoporosos, de las redes metalorgánicas, MOFs, que también son materiales microporosos y que, bueno, pues son a final de cuentas materiales híbridos. Y bueno, vamos a hablar de las aplicaciones, que son las membranas, los catalizadores o el uso de, de catalizadores como redes metalorgánicas, las partes de sorción, los nuevos MOFs que hay, las aplicaciones biológicas que, pues bueno, han incurrido recientemente y que se han estado aplicando recientemente en, pues, en un gran número de investigaciones a nivel mundial. Y bueno, y algunos otros elementos ya más aplicables, como el UIO 66 para remoción de cloro, por ejemplo, en la purificación de agua, las celdas de combustible y las celdas solares, que también es una aplicación reciente de las redes metalorgánicas. Y bueno, pues hay un paréntesis, el uso de aceites como disolutores de poliestireno y de algunos polímeros, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso, que surge como consecuencia de todo lo anterior. Y bueno, y finalmente los OMS como catalizadores y también como sorbentes de algunas aplicaciones ya conocidas. Primeramente, pues bueno, es como una historia. Aquí, pues bueno, todo el mundo conoce las zeolitas. Son algunos de los materiales más utilizados, principalmente en el área catalítica y también para materiales de sorción. Sin embargo, bueno, como las zeolitas, algunas son naturales y otras pueden ser sintetizadas. Una gran desventaja que se presentó por ahí de la década de los noventas es que se requería tener una mayor área superficial y obviamente una mejor distribución de poros o de tamaño de poros para aumentar sus capacidades, ya sea catalíticas o de sorción. Entonces, por ahí de 1995, poco más o menos, empezaron a surgir los order mesoporosílica en inglés, que son las sílicas mesoporosas ordenadas, utilizando surfactantes y utilizando química Solgel, como lo alcanzamos a ver aquí en la pantalla. Algunas de ellas fueron llamadas MC41, por ejemplo, o MC41 48, o el ESBA 15. Muchos de estos materiales son nombrados por las compañías o por las universidades que fueron nombrados. Por ejemplo, el MC41 es por Mobile Company. Esta compañía, pues bueno, como todo el mundo sabe, pues lo utilizaba para poder incrementar las capacidades catalíticas del craqueo del crudo para producir combustibles. Y bueno, también el SBA 15. El SBA 15 fue sintetizado en Santa Bárbara o en la Universidad de California Campus Santa Bárbara y por eso lleva esas siglas. Aquí podemos ver en la diapositiva que estas utilizaron como bien les dije, una química que se llama Sol-Gel, que utiliza hidrólisis y condensación. Para que seamos más claros, pues bueno, generalmente la química Sol-Gel se utiliza en la polimerización de polímeros inorgánicos, tales como los concretos y, bueno, por ejemplo, el asfalto en algunos de ellos. Esto quiere decir que la sílica, por ejemplo, para lo que es el fraguado del concreto, pues se utiliza de esa manera, es decir, es un polímero inorgánico y que se polimeriza a través de una hidrólisis, es formación de OHs y condensación, es decir, formación de enlaces silicio-oxígeno. Posteriormente, pues bueno, no era necesario tanto eso y el costo también de esto se empezó a hacer un poco más elevado. Entonces empieza a surgir la idea de por qué no empezar a manejar materiales híbridos, como es el caso de las redes metalorgánicas. ¿Para qué? Pues para poder empezar a ver la variedad y el control de los poros en cuestión del área superficial y el control obviamente más homogéneo del tamaño de poro. Entonces surge la idea, ¿por qué no utilizamos un poco de la parte orgánica y un poco de la parte inorgánica? Es decir, silicatos o en este caso metales o iones metálicos que se pudieran ligar, por ejemplo, con ligantes orgánicos. Estos puntitos azules que ustedes ven en pantalla son los nodos metálicos y obviamente los linkers que tenemos aquí son los nodos, o bueno, son los linkers orgánicos. De tal forma que pudiéramos reticularlos, como dice aquí, isorreticular, MOF 1, que fue el primero. Y bueno, el primero que empezó a crear estos materiales fue un doctor llamado Yagi, que hoy está en el Caltech, y que desarrolló estos materiales para darle más orden,
y darle una porosidad más homogénea a este tipo de aplicación, dependiendo del tipo de aplicación. Por ejemplo, la región amarilla, ustedes pueden observar que es un espacio hueco y obvio eso depende del tamaño del linker. Nosotros podemos incluso controlar ese tamaño dependiendo de que si este fuera más largo, pues bueno, se podría generar un mayor espacio y obviamente un poro más grande. De acuerdo a esto, pues nosotros tendríamos materiales microporosos menores a 2 nanómetros, de acuerdo a la UPAC, materiales mesoporosos de 2 a 50 nanómetros y materiales macroporosos mayores a 50, ¿no? Una subfamilia precisamente de estos materiales, o en este caso de las redes materiales orgánicas, son los Zeolitic Heavy Metal Soil Frameworks, que son conocidos como SIFs. Estos son muy parecidos precisamente a las zeolitas, como les comentaba en un principio, porque el ángulo de referencia que tienen con los imidazoles entre los nitrógenos es de 145, muy similar al que tienen las zeolitas entre silicio y oxígeno, que también tiene 145. Eso permite darles, obviamente, mayor estabilidad térmica, mayor estabilidad este, mecánica y poder hacerlos un poco más resistentes para diferentes aplicaciones. Aquí, pues bueno, les muestro, por ejemplo, algunas de las ventajas que podrían tener, por ejemplo, los OMS, que es bueno, generalmente la aplicación en catálisis, absorción y difusión de medicamentos. Tienen grandes áreas superficiales en los poros, alta estabilidad térmica y química y además no son tóxicos. Aquí podemos observar un TEM en donde el MC41 pues, se alcanza a ver que tiene un orden bastante particular y obviamente puede tener mayor orden para poder dar mayor eficacia a las aplicaciones que les acabo de mencionar. También el SBA15, que también es un orden hexagonal en el tamaño de poro, que es generalmente de 4 nanómetros, y en el caso del SBA15 es de 8 nanómetros, ¿no? Obviamente para la caracterización de esto no solamente es CONTEM, sino aquí se necesitaría también una difracción de rayos X de ángulo reducido para poder observar esta distribución de poros. Acá en las redes, en el caso de las redes metalorgánicas, como les mencionaba, pues bueno, pueden ser clústeres metálicos, pueden incluso llegar a tener algunas de las, digamos, algunos de los acomodos más, digamos que más poliédricos, o pueden tener incluso cúbicos, o pueden tener incluso hexagonales, dependiendo de la estructura que nosotros queramos formar. Sin embargo, también otra de las ventajas que pudieran ofrecer las redes metalorgánicas en conjunto con estos nodos metálicos y los linkers que vemos aquí, es que esos linkers pueden ir funcionalizados con algunos de los grupos funcionales, por ejemplo, en el caso de las aminas, en el caso de algunos otros grupos como son los OHs, ¿para qué? Para darle mayor reactividad o alguna ventaja en la cuestión de absorción. Aquí podemos observar que algunos de los metales que se pueden utilizar es el zinc, el cobre, el cobalto, el níquel, la plata, el cadmio, algunos de los lactánidos, es decir, ofrecen una amplia variedad de posibles aplicaciones, incluso en el área catalítica y en el área de extrusión. Aquí vemos algunas estructuras como el Iron of One, también como el HQS One, que tiene, por ejemplo, cobre. También vemos algunos materiales que son redes metalorgánicas, pero que se llaman MAMS. Estos materiales, que son Mesh Adjustable Frameworks, han sido ampliamente estudiados debido a su característica, en este caso físico-química y termodinámica. Estos materiales, como todos sabemos, si nosotros tenemos algún cristal o algún cristal sólido, nosotros aquí podemos observar que tiene un tamaño de poro definido, pero sabemos que siempre las moléculas y los átomos están en continuo movimiento. El que diga que es mesh adjustable es porque si nosotros incrementamos la temperatura y si nosotros le damos un dinamismo a ese cubo que alcanzamos a observar ahí, ese cubo puede vibrar. Y entonces al vibrar y al aumentar esa capacidad de tamaño, es decir, darle un diámetro cinético a esa molécula que nosotros tenemos y que tenga un poco de movimiento, pues podemos incluso a una cierta temperatura controlar qué tipo de ensanchamiento o de diámetro pudiera tener y permitir el paso de algunas moléculas a través de esos poros.
Esto empezó a pensarse para poder generar una aplicación en las membranas, es decir, si nosotros logramos generar una membrana de este tipo de cristales o de estos materiales, en donde pudiéramos permear algunos de los gases o algunas de las moléculas que nosotros quisiéramos separar, o en este caso catalizar a una determinada temperatura, pues podríamos hacer un amplio uso de esto. Por eso algunos conocen a las redes metalorgánicas como molecular SIPs, es decir, permeación molecular. Bueno, existen, por ejemplo, para las redes metalorgánicas, que es con quien me gustaría empezar, múltiples métodos. Aquí observamos que pueden ser por microondas, pueden ser por transferencia de reactivos, pueden ser por ultrasonido, pueden ser por conducción iónica, pueden ser, en fin, existen muchísimas formas de poder sintetizar estos materiales. Sin embargo, una de las más baratas y más confiables para darles una mejor estructura es la técnica solvotermal. Y obviamente con la técnica solval, pues vamos a tener dos posibles aplicaciones de esto. Una, como les comentaba, pues, a través de una membrana, o utilizarlos con cristales ordenados a través de un sustrato, que es lo que nosotros podemos ver aquí, es decir, para membranas de separación. Y otra en forma de polvo, que pudiera ser en forma de partículas, y obviamente para poder absorber o en este caso separar algunos de los componentes también en forma de polvo. Las membranas pueden ser ocupadas tanto para la separación como para la captura de moléculas. ¿Por qué las membranas son una alternativa? Pues porque ofrecen varias ventajas: un bajo capital de inversión, bajo consumo de energía, bajo costo de mantenimiento, fácil proceso de escalamiento y operación. El proceso de separación, pues bueno, utilizado en membranas es una opción rentable para también la separación de dióxido de carbono, y además también son amigables con el ambiente, ¿no? El dióxido de carbono, pues es uno de los, digamos que retos que se tienen actualmente en toda la ciencia para poder reducir todas las emisiones que tengan. Por eso lo pongo como una gran ventaja que pudiera ser utilizada para este tipo de materiales y obviamente de aplicaciones. Ahora, ¿por qué un HQ1, por ejemplo? ¿O por qué cualquier otro metal? Bueno, pues porque ofrecen estabilidad térmica, ya no nada más a 250 grados centígrados, sino también como los SIFs, que ofrecen una estabilidad térmica más allá de los 400, como en el caso de las zeolitas. Y eso pues nos abre la puerta a las aplicaciones obviamente que se puedan tener en cuestiones, pues bueno, obviamente industriales y de aplicación directa ya que se tiene. También es una forma fácil de sintetizarlo, obviamente a través del proceso solvotermal, como les comentaba. Y bueno, pues aquí se puede tener una cierta preferencia para la absorción de moléculas polares. Aquí tenemos más o menos el tamaño de poro, el direccionamiento, es el estudio más o menos que tendría que hacerse para que pues nosotros colocáramos el cristal, como lo vimos anteriormente, y de esa manera poder distribuir o tratar de separar o tratar de catalizar algunas de las moléculas que les mencioné anteriormente. Para poder sintetizar las membranas, pues vamos a ver que tenemos dos posibles procedimientos que aquí observamos, que es el crecimiento in situ, es tener un soporte generalmente. ¿Por qué necesitamos un soporte para sintetizar una membrana? Pues como los cristales desafortunadamente a veces no tienen la suficiente resistencia mecánica para poder soportar determinadas presiones o abrasiones dentro de las aplicaciones industriales o de las aplicaciones prácticas que nosotros podamos ver, pues bueno, generalmente usamos un soporte que tenga un tamaño de poro mucho más grande, es decir, que su proceso de difusión será una difusión de Knudsen. La difusión de Knudsen es cuando, pues obviamente no se tiene una interacción de las moléculas con las paredes de los poros, es decir, por ejemplo, una alfa lúmina podría ser, pues bueno, obviamente calcinada y obviamente endurecida a través de un proceso de calentamiento, pero el tamaño de poro no cambia. El tamaño de poro estaría como en 200 micrómetros, mientras nosotros estamos hablando de 2 nanómetros o 4 nanómetros de tamaño, que es casi imperceptible. En este caso, si una molécula de 2 nanómetros atraviesa un soporte como la alfa lumina, pues obviamente va a tener una difusión de Knudsen en donde no va a tener participación, y exclusivamente lo que separaría a las moléculas sería precisamente el cristal del que estamos hablando. Ya una vez aclarado eso, bueno, pues entonces podemos meter un soporte dentro de un reactor.
y podemos sintetizar precisamente nuestra membrana, hacer crecer una película directamente. Y bueno, pues aquí nos podríamos ver favorecidos por la nucleación heterogénea a través de la superficie, que podría ser una ventaja para poder resolverla. Sin embargo, pues tiene sus pros y sus contras, porque a lo mejor el cristal no tiene suficiente relación con el soporte, ¿no? O tiene sus bemoles o sus rechazos. Sin embargo, pues también existe otro método que es el de crecimiento secundario, en donde podemos meter el soporte y también podemos colocar cristales, pues obviamente previamente sintetizados, colocarlos en el soporte con algunas técnicas. Hasta el 2014, me parece, no había técnicas exclusivas para poder sintetizar estos cristales y bueno, pues un servidor junto con otros colegas logramos sintetizar este tipo de membranas con una técnica que ahorita les voy a explicar para poder generar películas que sean completamente uniformes y que no tengan espaciamientos ni tampoco fracturas, ni las grain boundaries entre los cristales puedan pues, generar separaciones y obviamente defectos que no pudieran servirnos. Este método en particular de crecimiento secundario nos ofrece que tenemos un mejor control de la microestructura del cristal, porque incluso podríamos controlar su dirección de crecimiento. Entonces eso nos ayudaría a controlar mejor y generar mejor calidad de películas. Ahora nosotros dentro del laboratorio logramos generar una técnica para poder hacer ese crecimiento. Tenemos la alfa-lúmina, como lo observamos aquí en la diapositiva. Esta alfa-lúmina como soporte lo calentábamos hasta 200 grados centígrados. Hacíamos crecer algunos de los cristales y los depositábamos en forma, pues bueno, dentro de la estufa y obviamente a 200 grados centígrados. Eso permitía tener la suficiente energía y para poder evaporar y obviamente generar posibles enlaces de tipo covalente entre obviamente los cristales y la superficie de la alfa lúmina. Eso, bueno, lo logramos constatar y bueno, a través de un XPS, que bueno, ahorita no lo traje aquí, creo que se me borró aquí. Sin embargo, con el XPS logramos constatar que efectivamente existirá digamos que la formación del enlace de tipo covalente. Y de esa manera, después de depositar los cristales fuertemente, lo hacíamos crecer en un crecimiento secundario y lográbamos tener un proceso de formación de la película y digamos, un proceso posterior de secado, es decir, de extracción. Aquí habría que tener mucho cuidado porque los cristales, al momento en que se secan, si se secan demasiado rápido, como los poros están muy posiblemente llenos de algún tipo de solvente, si lo hacemos rápidamente y lo hacemos bruscamente, como jalamos, ¿no? Es un pull, ¿no? Un pullback en la evaporación. Esta podría ocasionar cracks en los cristales. Entonces aquí la activación es lentamente. Probablemente ahí nos tardamos como 24 horas. Y bueno, pues aquí podemos observar con la difracción de rayos X la depositación de nanocristales en la superficie precisamente de la alfa-lumina. La logramos bueno, logramos crecer con un crecimiento secundario después de depositar estos nanocristales que se alcanzan a observar, que aproximadamente son de 10 nanómetros, ¿no? Y una vez con eso, pues, se logró la construcción de la membrana. Esa construcción de la membrana, pues bueno, esa membrana la logramos colocar en un aparato de permeación, aquí lo mostramos, y por medio el método de time lag, logramos ver más o menos cuál era su permeación para single gas, en este caso para dióxido de carbono, para metano, para hidrógeno y para nitrógeno. Esta técnica pues, nos permite ver la permeabilidad que podría lograrse dentro de esto. Aquí lo podemos observar. Tenemos que muchos de las permeaciones que se tienen en cuanto al tiempo, pues se lograba ver después de 60 minutos que iba bajando. Sin embargo, esto se debe seguramente a un tipo de condensación por la temperatura. Entonces, lo que hicimos fue tratar de cambiar de material para poder mejorar todavía más la permeabilidad. Y entonces empezamos a tratar no con el HQS1, sino con el SIF
que aquí les comento, este ya les había comentado. Nosotros utilizamos el CIF 8, pero sigue siendo la misma estructura. Tenemos un imidazol aquí. Y bueno, como ya les había comentado, para poder ver y tener la resistencia de los CIFs, pues bueno, íbamos a tener algo muy similar a las zeolitas. Y bueno, con eso, pues bueno, íbamos a tener una mayor, pues bueno, estabilidad térmica y química. Íbamos a tener mayor flexibilidad para poder trabajar con diferentes temperaturas y íbamos a tener posiblemente una afinidad más grande, probablemente con el dióxido de carbono. Entonces hicimos crecer precisamente también los cristales de SIF, bueno, obviamente utilizando imidazoles, utilizando como de protonador el sodium formate, o en este caso formato de sodio. Y bueno, pues nos dimos cuenta que logramos sintetizar una membrana también con las mismas características que la otra, con las mismas técnicas. Y bueno, y las permeaciones pues nos resultan ahora un poco más congruentes después de considerar el diámetro cinético del gas, y con eso podíamos ver la permeabilidad que se estaba teniendo. Estos dos trabajos se publicaron, bueno, están publicados en Lamure, otro está en Materials Research. Y bueno, con esto nos dimos a la tarea de, ya que teníamos la permeación, pues bueno, pues empezamos a ver posibles aplicaciones catalíticas, principalmente para la parte de biodiesel, y también pues mezclar un poco de condiciones pues biológicas, que es a lo mejor lo que hoy en día este, pues bueno, más que nada se tiene. Entonces, lo que decidimos hacer es tener algunas cuestiones biológicas con la parte de enzimas, es decir, encapsular y utilizando también materiales volcánicos, como es el caso del tezontle. El tezontle es pues bueno, una roca volcánica que es extremadamente porosa, que también tiene una cuestión de contenido de hierro muy grande, y que eso nos podía dar pues algo de ventaja para poder hacer algún tipo de sorción. Aquí tenemos los imidazolatos y bueno, también el sodium formate para tratar de formar in situ precisamente el CIF 8 que mencioné anteriormente con el tesontle, y poder agregarle una enzima y de esa manera encapsular y después poderlo utilizar como catalizador para producir biodiesel. Aquí, bueno, vemos el proceso. Este proceso lo partimos de la producción utilizando precisamente un aceite de cocina ya usado, para ver más o menos cuál sería su posible combinación y obviamente su posible reuso. Aquí tenemos la reacción de transesterificación, que se trata de los triglicéridos, que obviamente estos triglicéridos dependen de su cadena de carbono aquí para poder romperlo y producir a través en un medio de alcohol, que generalmente se trata de metanol o propanol porque son los más conocidos, y además podrían tener menor impedimento estérico para poder hacer la reacción, y podrían producirse precisamente los metilésteres, que son precisamente el biodiesel, o los etilésteres, o el grupo éster que nosotros estamos considerando, y pues formar un diglicérido o formar una molécula solamente aquí con tres H's, que es un glicerol, que generalmente también se utiliza para hacer explosivos. Aquí tenemos más o menos el mecanismo, es decir, la enzima serviría como encapsulante para guardar un poco del CIF y también de la molécula del tesontle. ¿Para qué? Para que el sustrato pues, pueda llegar. Obviamente del sustrato estamos hablando del glicerol, o en este caso del triglicérido, para que se puedan formar los dos productos y producir precisamente el biodiesel. Aquí pues presentamos también en ese artículo más o menos un mecanismo, el cual podría pues bueno, ser a través del el imidazolato que presente dentro de la estructura del CIF, para poder atacar una de las regiones del triglicérido y obviamente formar los ésters que nosotros andamos buscando, y de esa manera tratar de hacerlo. Este trabajo, pues bueno, nos demostró que efectivamente la combinación entre el CIF, el tesontle y en este caso la lipasa, pues bueno, nos daba un resultado mucho mayor. Esto es en el número de ciclos que formamos obviamente la transesterificación. Si ustedes observan, el CIF 8 le permite tener una mayor estabilidad para poder utilizarlo más veces. En cambio, por ejemplo, si lo utilizamos en solamente una vez o dos veces, pues vemos que en realidad la parte
que tiene más catalización es la del tezontle con la lipasa. ¿Qué quiere decir? Que, pues bueno, podría tener mayor actividad catalítica. Sin embargo, después de varios ciclos de utilizarla, pues bueno, no era tan efectiva porque baja su rendimiento en comparación con la que tiene el CIF8. ¿Qué quiere decir? Que el CIF8 está cumpliendo su función como un posible soporte para poder elevar la catálisis o en este caso la actividad catalítica que podría tener la transesterificación. Y bueno, pues ese paper también lo publicamos y también eso nos llevó a tratar de buscar otras aplicaciones para poder sintetizar nuevos biomorphs que pudieran tener una relación, ya que, bueno, pues obviamente vimos que sí efectivamente tenía un efecto significativo. Y bueno, empezamos a ver algunas moléculas como la adenina, como la que les estoy mostrando aquí. Esa molécula, pues bueno, nos iba a permitir hacer otro tipo de cosas, como es el caso de luminiscencia, catálisis, absorción, contaminantes y semiconductores. Esto también lo metimos en un capítulo del libro, precisamente para observar estas aplicaciones y bueno, parece ser que pudieran ser prometedoras para poder aplicarlas en este tipo de cuestiones. También vimos un poco de la dopamina, precisamente para poder ver en placas el efecto que podrían tener, por ejemplo, el sudor en algunos de los pacientes diabéticos que pudieran tener en su sudor algunas cuestiones de dopamina debido al exceso o en este caso a su metabolismo que pudiera estar acelerado precisamente por la diabetes o por algunas otras cosas. Esta también podría ser una actividad, obviamente, de tipo biológico y aplicación de tipo biológico. Aquí lo hicimos con algunas películas de PVC y obviamente combinándolo con un biomorph, que en este caso tendría la adenina y que pudieran cambiar de color para indicar precisamente esta cosa. Este trabajo también fue publicado. También lo empezamos a analizar del parte del DNA y el RNA como una parte de posible aplicación. Aquí hicimos un review en donde en realidad ya muchos de los grupos de investigación estaban ocupando estas moléculas, como la que les mencioné en un principio, como la UIO66, que es algo que pudiera permitir precisamente el establecimiento conjugado de la generación de posibles nuevas vacunas que pudieran servir para un futuro, ¿no? También el UIO66, que en este caso, como lo ven aquí, su estructura es circonio, podría servir precisamente para purificación de agua o sorción de moléculas como la del cloro, como la de algunos otros elementos que pudieran ser contaminantes en el agua. Y también, pues bueno, hicimos algunas pruebas y también funcionó. Aquí podemos ver algunas fotografías, algunas placas que pudieran, digamos que servir como indicadores, que en realidad el UIO66 está capturando este tipo de iones o en este caso moléculas podría ser. También el UIO66 puede ser utilizado como catalizador. Una de las cosas más frecuentes que nos han pedido en las empresas aquí directamente se generan mucho plástico, principalmente postindustrial y posconsumo de lo que nosotros generamos, por ejemplo, en los empaques. Y la idea es tratar de utilizar este plástico para poder regresarlo en cuestiones de producción de, obviamente, de algunos elementos de hidrocarburos, en este caso de gasolinas y diésel. Obviamente el consumo por energía para poder llevar estos materiales a este grado de utilidad en cuestión de gasolina y de diésel es muy alto porque son temperaturas que se pueden elevar hasta incluso los 800 grados centígrados. Sin embargo, con este tipo de catalizadores, actualmente en el laboratorio estamos haciendo algunas pruebas y parece ser que puede ser reducida la cantidad de energía que se necesita para poder reconvertir estos plásticos en algunos de los combustibles que anteriormente les mencioné. También pueden funcionar como membranas, que es una parte importante que hoy pues, se ocupa dentro de la industria. Y también pueden ser producidas para producir celdas solares con un cátodo y un ánodo, y obviamente con una membrana interior en la cual en la cual se puedan difundirse los iones, principalmente para poder producir pues algún elemento que nosotros necesitemos, por ejemplo, como la activación de la energía solar, pues obviamente con la excitación de la energía UV,
pues bueno, generar la carga eléctrica necesaria que nosotros necesitaríamos para generar una celda como esta. También como resultado, pues, hemos estado trabajando mucho con la cuestión de los aceites y bueno, nos dimos cuenta que, bueno, derivada de esta catálisis, derivada de esta reacción, pues muchos de los aceites generaban algunos residuos y obviamente nos dimos cuenta que estos aceites también pueden servir para poder disolver el poliestireno. Este trabajo también lo publicamos y bueno, aquí ofrezco unas fotografías en las cuales colocamos una bolita de poliestireno y bueno, con el uso de los aceites que estamos utilizando para hacer la transesterificación, en este caso algunos aceites esenciales que probamos ahí en el laboratorio, nos dimos cuenta que disolvía el poliestireno y bueno, lo cachamos por accidente. Acá también vimos algunas alternativas, no solamente este, con algunos aceites esenciales, sino también con algunos metilésteres que se tenían, pues obviamente también se disolvía. Y bueno, vimos algunos resultados con ellos con el poliestireno. También con los aceites de flores, también nos dimos cuenta que se disolvía. Y bueno, pues actualmente también tenemos una línea de investigación de este tipo en el laboratorio debido a un accidente que tuvimos, pero bueno, pues esto nos ha llevado a utilizar algunas cuestiones de terpenos, algunas condiciones como el terpeno de limoneno para poder hacer algunas pruebas precisamente en la disolución, porque si podemos disolver, por ejemplo, los plásticos con la aplicación que les decía anteriormente, pues bueno, podríamos incluso reducir las temperaturas para poder generar gasolina y diésel a menor temperatura y con un catalizador dispersable en forma líquida y no en forma gaseosa. También los OMS, pues bueno, también tienen una cierta utilidad, pero ahora también combinados con una parte orgánica. En este caso, si nosotros pudiéramos funcionalizarlos con aminas o en dado caso con algo que se llama dendrímeros de primera, segunda y tercera generación, pues podríamos tener más grupos funcionales, como es el caso que tenemos aquí. Podemos tener una amina terciaria, una amina secundaria y una amina terciaria que tengamos así. Pues bueno, podemos incrementar como un árbol pues el número de nitrógenos que pudiéramos ocupar, principalmente en la captura y la posible utilidad en la catálisis de las reacciones. Por ejemplo, en las reacciones de Henry, de transesterificación y condensación de Aldol, se probaron estos catalizadores, obviamente funcionalizados con dendrímeros y con aminas primarias, y nos dimos cuenta de que efectivamente pueden formar los productos de la reacción de Henry, pueden formar el metilester y obviamente el glicerol de la transesterificación, y también pueden formar la condensación de Aldol. Estas mediciones las pudimos constatar con resonancia magnética nuclear, principalmente para caracterizar el catalizador sólido, como este que tenemos aquí, este catalizador sólido que podía funcionalizarse y que podía funcionalizarse con estos grupos, pues se puede hacer con resonancia magnética nuclear en estado sólido. Afortunadamente tenemos un prof ahí en el SIX que nos permite analizarlo, nada más que si es muy largo para poder analizar cuánto nitrógeno o cuántas moléculas de este material tenemos contenidas en la superficie del catalizador. Sin embargo, se logró y bueno, pudimos hacer y probar y aquí bueno, muestro unas gráficas de qué pasaría con el dendrímero primero, segunda y tercera generación. Y conforme vamos aumentando precisamente los números de nitrógenos, dependiendo de las generaciones que sea, en este caso la tercera generación, que es como si tuviéramos este arbolito con más nitrógenos, pues obviamente va a aumentar la capacidad catalítica que se tendría, ¿no? Y bueno, pues así lo podemos observar dependiendo del material y obviamente del porciento de conversión que se va alcanzando y que se va visualizando ahí. También otra aplicación que puede ser muy útil es utilizar estos mismos materiales en la cuestión de retardadores de flama. Los retardadores actuales, que son como por ejemplo el EPA, producen daños en sistemas nerviosos, en la cuestión reproductiva y pues, obviamente en algunas cuestiones de función endocrina y también pueden llegar a producir cáncer. Estos se utilizan mucho, algunos de estos que vemos aquí como los bromuros, algunos ya están prohibidos precisamente por la FDA ya en Estados Unidos
Y obviamente nosotros tenemos que encontrar nuevas opciones, porque muchos de estos están en los juguetes, por ejemplo, que utilizan los niños o en algunas otras aplicaciones. Entonces, lo que nosotros pensamos pues, es que podíamos utilizar, por ejemplo, el SBA-15 o el MC41, que son materiales mesoporosos y que pudieran funcionar como captura de estos, como microextinguidores, que quiere decir que si nosotros metemos en una pintura, por ejemplo, este material como una carga y que obviamente ya previamente se haya cargado o se haya absorbido dióxido de carbono en ella, se mezcla y podríamos generar en las pinturas, pues obviamente alguna capacidad, o en este caso capacidad de extinción a base de la liberación de dióxido de carbono y del bloqueo que se tendría de la liberación, o en este caso de la llegada del oxígeno para poder extinguir la flama. ¿Esto qué nos daría? Pues obviamente pues un procedimiento así, ¿no? Si nosotros hacemos un MC41 o un order mesoporoxílica con una funcionalización con la mina, como lo estamos viendo en el proceso que anteriormente expliqué, cargamos en una pintura y después lo colocamos en un papel para poder hacer el mezclado como lo podemos ver así, pues podemos hacer pruebas, ¿no? Obviamente de retardación de flama con este equipo, con un mechero, simplemente se coloca, se cuelga dentro del equipo, obviamente esta marca, y de esa manera nosotros podríamos ver cuánto tiempo está tardando en fluir la llama hacia arriba en este material. Aquí tenemos algunos ejemplos, bueno, pues les voy a poner más o menos el video, ahí se alcanza a prender, obviamente allí empieza a prender y pues, fluye rapidísimo, ¿no? Ahí ven el contador y pues prácticamente a los 12 segundos pues ya está consumido todo. En cambio acá, en cambio aquí, si nosotros lo podemos ver en la segunda, vean, está quemándose, 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 pero no enciende flama. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos el MC41 y el SB15 contenido dentro de esta película, ustedes van a observar que definitivamente pues no fluye. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente pueda funcionar como un retardador de flama. Y pues bueno, ahí alcanzamos a ver que después de un cierto peso de condición no tenemos ninguna propagación de flama y por tanto podría funcionar de esta manera. Y bueno, pues eso por mi parte sería todo. No quiero ser muy extenso en esto. Aquí solamente una reflexión. En el caso pues de hace casi 100 años, un poco más de 100 años, con la Convención de Viena que tenían ahí, si ustedes ven, solamente existía una mujer, ¿no? Que era Marie Curie. Y ahora en las cuestiones de los reconocimientos de ciencia, por ejemplo, de L'Oréal, ven exactamente lo contrario, ¿no? Solamente hay un hombre. Entonces eso nos lleva a la reflexión de que pues, cada vez la ciencia se va convirtiendo en algo más equilibrado, tanto para las mujeres como para los hombres. Y bueno, me gustaría agradecer pues, bueno, a mi grupo de investigación, a los chicos de doctorado y a los chicos de licenciatura que están trabajando ahí en el laboratorio. Y pues bueno, darle las gracias a CONACYT y a COMECYT, que pues nos han dado un gran apoyo para poder realizar toda esta investigación. Y bueno, pues quedo a sus órdenes para alguna pregunta, alguna cuestión. No sé si les haya gustado, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ver si alguien se anima de aquí de los presentes. Eh, ¿Es posible, por ejemplo, hacer algún escalamiento de los procesos industriales de producción de estos materiales para las enzimas, por ejemplo? Bueno, en eso estamos ahorita, estamos tratando de ver si podemos escalarlo. Bueno, en este caso el tesontle es un material de soporte muy barato. En donde estamos valorando es en la generación del CIF 8, porque si la síntesis, bueno, pues no es cara, pero tendríamos que valorar si en realidad los porcentajes que tenemos para el encapsulamiento nos dan para poder fungir como pues un posible soporte incluido junto con el tesontle para que la enzima se siga manteniendo y podamos reciclarla, pues no sé, unas 30, 40 veces sin necesidad de cambiar el catalizador. Obviamente también nos da la ventaja de que podemos recuperarlo incluso con pues, alguna separación o algunas cuestiones que pudiéramos tener, pero sí lo estamos intentando. Ya de hecho ya lo subimos a 4 litros
Y ahorita la chica que lo hizo está tratando de ver si podemos incrementar el porcentaje que tenemos ahí en el laboratorio, que era de punto 5 gramos por cada litro, ver si lo podemos reducir. Pero, pues bueno, estamos ahorita todavía en eso. Porque son grandes los desafíos, ¿no? La parte No, esta sí, sí, de sí, está escalamiento complicado. es Ujú. difícil. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Por ahí no veo si alguien tiene la manita levantada. Em, ¿Qué tanto? Bueno, mientras alguien más se Sí, animan, sí, sí, no, 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 no hay eh, problema. ¿no han probado hacer, por ejemplo, inmovilización de enzimas? Porque los Ajá, materiales tienen como esa capacidad de ayudar a la inmovilización de enzimas ajá, cuando tienen muchos centros ácidos o muchos centros básicos. así es, así es. Yo recuerdo que hace pues algunos años trabajando con alguien de biocosas, Ujú, ujú. hicimos inmovilización de cloroperoxidasa Ah, ok, y, ok. y esa enzima se podía utilizar para hacer transformación en sulfonas Ujú, de ujú. cosas muy refractarias en hidrodesulfuración. Así es. Algo así no se imaginan. Pues hemos tratado de meterlo, nada más que el problema del tesontle es como tiene una gran, pues bueno, cantidad de hierro. El hierro nos impide funcionalizar la superficie como nosotros quisiéramos para después hacer la encapsulación. Lo hemos tratado de hacer al tratar de calcinar, por ejemplo, el tesontle. Lo metimos en el horno, lo calcinamos y generamos unas pastillas para evitar precisamente que el hierro disperso en forma de iones nos generara algún problema. Y ahorita estamos precisamente en la formación de películas dentro de esos soportes, ya sin alguna, ¿cómo te diré? Como encapsulación, sino probarlo en forma de membrana y tratar de hacerlo. Pero hemos tenido un poquito de problemas en la incorporación precisamente de la enzima en la superficie, debido a lo que tú comentas de que se tienen diferentes grupos en donde, pues desafortunadamente no son compatibles y a veces se rechazan entre ellos. Entonces, ahorita estamos precisamente viendo la forma de cómo podríamos hacerlo. Una de las ideas que se nos ocurrió fue agregar algunos surfactantes para poder hacer un encapsulamiento o microencapsulamiento también de esa parte, pero parece ser que no nos funcionó. Entonces, ahorita estamos tratando de hacer otro tipo de cosas para poder adherir de mejor forma. A lo mejor con agentes quelantes, como algo muy sencillo, como ácido cítrico o ácido Sí, maleico. sí, sí, sí. De hecho, estamos pensando en los terpenos como una forma, pero y también, por ejemplo, en los mucílagos. Ver un Ok. mucílago, por ejemplo, de nopal o de naranja o de alguna de las plantas que nosotros conocemos y que Ujú. sea más comercial. Pero todavía ahorita, como nada más tengo un estudiante que se está dedicando a eso, todavía no hemos generado un montón pues, bueno, de pruebas, ¿no? Que pudiéramos hacer. Ujú. Estamos esperando ahí que algunos se animen y pues ya con Ok. eso pues, le vamos a adelantar. Buen aparador aquí. Sí, ¿no? Veo la manita levantada del doctor Javier Rivera. Adelante, Javier, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, Arela, ¿cómo estás? La verdad, bastante información de tu plática. Y pues veo con entusiasmo que utilizan como este material local, ¿verdad? Así es, Tezontle, tesontle, sí. que a veces es muy menospreciado y pues dar el valor agregado a lo que no tenía antes, pues es ahora que hoy en día hay que estar buscando mucho en eso, ¿verdad? Sí, así es, así es. Bueno, en ese tenor, si es que están utilizando un material sólido como el tesontle y con sus problemas, como este que acabas de mencionar de los óxidos de hierro, por eso es muy rojo, ¿verdad? Sí, Y ya estabas hablando de grupos funcionales y ahorita con la discusión con Noé, pues que si le ponemos esto, que si le ponemos lo otro, que si nos quelantes. Y entonces, por qué seguir usando moléculas muy específicas y muy caras y muy puras
¿Y por qué no seguir todavía más con moléculas más naturales, así como ahorita mencionaste algo de los mucílagos de nopal o algo así? Sí, 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 de hecho, es ¿Por, que, cuál sería, por, por qué estar usando moléculas purificadas? Entonces el valor agregado como que se vuelve desagregado porque estás poniendo algo muy, 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 muy específico a algo muy, 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 muy económico. ¿Cómo lo verías tú? sí, es que, bueno, el propósito era precisamente hacerlo un poco de purificación para ver qué efecto tenía y posteriormente ver si podíamos utilizar otras moléculas que pudieran interactuar, que tuvieran más o menos las características de la molécula que nosotros estábamos utilizando, pues bueno, en este caso pura, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, otro material, fíjate, te comento, o sea, otro material que es oriundo de acá es el tepojal, no sé si lo conozcas. Es un material que se utiliza que No, altamente ese no. poroso, es altamente poroso y seguramente a lo mejor por allá por Monterrey lo usan para rellenar, por ejemplo, donde hacen baños y ya ves que hay tuberías y necesitan elevar en forma de un escalón y ahí ponen el tepojal porque casi no pesa. Digamos que es para quitarle peso a las losas. Entonces estábamos viendo ocupar ese material porque tiene menor contenido de hierro y podría tener mejores características. También otro material que utilizan por acá, generalmente, no sé si has visto, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Ahora que hacen como tabiques, ¿cómo se llama este material? Ya se me fue. Es como Adobe. es un adobe, Ajá. pero lo calcinan todavía a más alta temperatura y lo usan ahora ya como tabiques grandototes. No sé si has visto, se me fue el nombre ahorita, pero es Bueno, sí he algo muy visto como reciente. pedazos de adobe, bueno, como ladrillos de adobe gigantes, Sí, 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 pero sí, son, pero son no ca- me casi acuerdo como, cómo les son dicen casi ahora. como rocas ya, pero Ándale, ándale, son como pero que rocas ahora en. los están haciendo como porosos los mismos, las mismas personas que los hacen porosos para que capturen agua y puedan filtrar y colocarlos en las paredes para que filtren el agua. Entonces, también habíamos pensado en ese material, ahorita me recuerdo del nombre, para poder hacer las cosas. Digamos que este es nada más como un ensayo en los cuales estamos viendo a ver cuál material nos podría funcionar mejor en términos económicos y en términos, pues obviamente sintéticos para poderlo hacer más fácil. Por Sí, eso, pero la fusionización sigue siendo moléculas puras, o sea, ahí sí, está lo sí, 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 caro sí. porque eso es bien poquito, pero comparado con el precio del otro material, entonces, ¿no sería también viable buscar moléculas naturales, Pues llámense mira, extractos? estábamos llamando los terpenos. Ya ves que los terpenos, son, moléculas. Bueno, ya ves que ahí coloqué que, bueno, los aceites empiezan a tener efectos de disolución en los plásticos. Entonces, a lo mejor con ese terpeno, podríamos hacer una funcionalización de la superficie debido a que tiene esa interacción, fuerte precisamente con los materiales que son hidrofóbicos, ¿no? Como es el caso precisamente de estos materiales. Lo hemos tratado de hacer, pero como todavía en el mercado no hay muchas, ¿cómo te diré? No hay muchas empresas que se dediquen a sacar terpenos, lo estamos haciendo de manera manual. Sí, pues Extraerlo, ese es el reto, que uno haga es las extracciones y las exactamente, separaciones y las determinaciones. Ese así es, es. Bueno, ese pues en eso es el estamos ahorita. reto. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias, Víctor. No, no, pues al contrario, Gracias pues hay también que, al sí. moderador por darme tiempo. Ay, perdón, perdón. Ya no estamos aquí Adelante, comiendo el adelante. tiempo. No, no, está bien. Bueno, pues no veo alguna otra pregunta de los presentes. Voy a proceder a mostrarles el reconocimiento. Voy a quitar tu presentación, Sí, Víctor, sí, sí, adelante, para adelante. poner el reconocimiento. Y bueno, pues la Academia de Catálisis CC otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Varela Guerrero por haber presentado la conferencia Múltiples aplicaciones de materiales nanoestructurados el día de hoy, 25 de septiembre de 2025, para el ciclo de conferencias virtuales de la Academia de Catálisis. Y bueno, pues agradecemos tu participación
No, pues al Y contrario. pues muchas gracias. Quiero mencionar esto para todos. El doctor Víctor Varela nos ha dado permiso de colocar su presentación en el canal de YouTube que vamos a crear. Ya tenemos otra presentación por ahí pendiente también para agregarla al canal. Y bueno, en cuanto esté lista, les haremos saber a todos. Pues muchísimas gracias otra vez por estar aquí y No, al estamos en contrario. contacto. No, pues muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Y gracias por la invitación, fue un honor, ¿eh? Listo, muchísimas gracias, cuídense. Sí, hasta luego, muchas gracias.